Muy bien. Todavía hay algunos detalles con los accesos. Yo sé que todos no han podido accesar todavía. Ya tengo los nombres de los que no han podido accesar. Si no me han dicho todavía que no pueden, pues mándenme un mensaje para anotarlos en la lista. Yo lo que hago es los anoto en la lista y envío las incidencias al CIEF de Sonora para que ellos pues me resuelvan, ¿no? A veces que sí envían los correos, pero por alguna razón no llegan. Me ha tocado así, entonces lo que tenemos que hacer ahí, si no llegan una segunda ocasión, pues se les genera una contraseña manual para que ustedes puedan ingresar y ya una vez que entran, pues les pide que la cambien otra vez la contraseña. Entonces, hay que tenerla ahí bien guardada o guardar la contraseña en su computadora, que les da la opción el navegador para que estén accesando ahí de forma rápida, ¿no? Sin tantos problemas o porque a veces las contraseñas que les mandan son muy elaboradas, ¿no? Entonces, cambiarla por una más sencilla y tenerla a la mano para que estén ingresando. Ya muchos de ustedes subieron la carta compromiso, entonces está bien, ahí la llevamos. Es algo que se tiene que hacer, no urge como tal de que la suban hoy o mañana, ¿no? Es algo que tenemos que hacer para poder que se vayan requisitando todos los apartados que les pide la plataforma. En cuanto puedan accesar, pues subir inicialmente su carta compromiso, leer la metodología de trabajo, los criterios de aprobación, aunque ya los discutimos un poquito la sesión anterior, y hacer la evaluación inicial. Ya algunos de ustedes hicieron la evaluación, entonces está bien. La calificación que les salga ahí no significa nada, solamente es para darnos una idea de cómo llegan, ¿no? Eso es por un lado. Entonces, yo creo que el día de hoy, entre hoy y mañana, ya quedan los accesos listos para que puedan cumplir con eso de entrar a la plataforma. Y aquí de lo que se trata también es que estén entrando. A veces, pues va a haber a lo mejor tareas que se hacen cada semana o cada 10 días, pero es importante que cada 2 o 3 días estén ingresando, porque si pasan más de 5 días que no accesan, la plataforma manda mensajes como de que están en riesgo de darse de baja. Entonces, no quiere decir que lo vayamos a dar de baja, pero es como que una alerta que les mandan al centro para que vean por qué no está accesando el alumno, ¿no? Es simplemente entrar y con el simple hecho de que den unos clics ahí, pues ya les aparecerá como conectado, ¿no? Y se reinicia el tiempo otra vez. Entonces, para que lo tengan bien en cuenta. ¿Hasta aquí alguna duda de lo que vimos anteriormente en cuanto al diplomado o alguna duda de algo que haya surgido entre el martes y hoy? Aquí pueden levantar la mano, está abajo los botones en cualquier momento y pues participar en algo que les inquiete ahorita. Adelante, Diego. Sí, es que la duda, la carta compromiso, esa la imprimimos, la llenamos y la escaneamos y la subimos, así es. Es que ahorita Así tengo es. ciertas dificultades porque todo lo hago por el celular porque se me descompuso la computadora y todo lo veo por el celular. Y no sé si sea el mismo formato, pues, pero de la página. Pueden hacerle como ustedes gusten, ¿no? Hay algunos que en el celular lo llenan y ahí Ajá, mismo lo firman, ¿no? No tenemos ya. ningún problema, simplemente es con que se haga tanto de forma física, que es imprimirla, firmarla y subirla. La pueden subir en foto, la pueden subir en formato PDF, como se les facilite más, Ok, simplemente que esté ahí. O ok. lo hacen en el celular, la firman en el celular y la suben también, Ah, como captura o como algo así. muy bien, gracias. Ok, de nada. Octavio, René. Sí, ¿qué tal? Diego, ¿cómo está? La duda es en el sentido de las clases. Vamos a ver clase y tarea. ¿O cómo va a ser? Más o menos así es la metodología de trabajo. Se ven las clases
y sobre todo al principio. Al principio vemos la sesión y hay tarea. Sobre todo las primeras 3 unidades es de esta forma. Vemos la sesión y hacemos tarea. A partir de la unidad 4 se invierte el proceso, porque por lo que en su momento en la unidad 3 vamos a ver, que les pedimos que busquen ustedes su propio conocimiento. En la unidad 4 ustedes hacen la tarea primero y después vemos la sesión sobre esa tarea. Esto con el sentido de que ustedes sean los que vayan, busquen la información e intenten hacer la propuesta de lo que les estamos pidiendo en la tarea. Y en la sesión vemos si lo que hicieron fue correcto y cómo se puede mejorar. Muy bien, porque veía que tienen vigencia pues hasta determinado momento para entregar la tarea y, por ejemplo, hay dos tareas, una es la carta de compromiso y la otra es de la unidad 1. Tiene vigencia hasta el 9. Entonces, de esta sería la segunda tarea que va para el 9 de mayo. Sí, para el 9 de mayo tenemos que entregar la propuesta bueno, se los adelanto de una vez, el 9 de mayo no vamos a tener sesión porque tenemos junta en el centro bueno, aquí en la delegación tenemos junta, entonces ese día no voy a poder atenderlos como tal, entonces el día martes no va a haber sesión, sería hasta el día jueves y voy a atrasar la entrega de la tarea para que sea un poquito más adelante, no el 9 porque tenemos que ver la sesión y ese día tendrían que entregar ustedes la tarea, entonces la pondré de este fin de semana al otro. Muy bien. ¿Sí? Gracias. Doctora Yuniva. Sí, buenos días a todos. Mi duda es referente al examen inicial. ¿Cuándo lo tenemos que entregar? ¿Es entregarlo antes de leer la tarea que nos dejó, de estudiar y subir la carta de compromiso? ¿O no lo tenemos que llenar? ¿Qué es lo que sucede con esto? Ese examen inicial, que es la evaluación inicial, la tienen que hacer ya. Sí, eso es lo segundo que hay que hacer. Lo primero es la carta de compromiso y lo segundo es la evaluación inicial. Okay. Eso ya, a partir de en cuanto puedan hay que hacerla porque tenemos que ver ese antes y ese después, porque hay algunas preguntas que van de esa evaluación que se responden con la unidad 1. Entonces, si ya la vimos, ya como que se altera un poco el proceso. Entonces, hoy, de preferencia, hagan la evaluación inicial. Muy bien, muchas gracias. Muy bien. Igual, en cualquier momento pueden levantar la mano. Generalmente trato de que las sesiones sean un poquito dinámicas, en el sentido de que les estoy preguntando constantemente pues, su opinión sobre diversos temas para que nos den su punto de vista y también para pues, ver un poquito de las lecturas, ¿no? Y la parte previa y la parte posterior de la sesión. El día de hoy la lectura obligatoria, por así decirlo, era la del manual para la construcción de competencias. Si se fijaron, los que pudieron revisar el manual, es un manual muy cortito, es un manual muy, muy específico, muy práctico de cómo es que vamos a construir una competencia. Aún no la vamos a construir, eso lo vamos a hacer hasta el próximo jueves, pero es importante que ya ustedes estén empapados del tema porque este diplomado tiene la particularidad de que es un diplomado seriado. Es decir, yo desde que decido cuál va a ser la competencia que voy a trabajar, con esa competencia vamos a trabajar el resto del diplomado, ¿sí? Entonces, si yo hago mi competencia, que ahorita vamos a ver qué es esta parte de las competencias y de dónde vienen, cuando yo construyo mi competencia, eso es lo que voy a buscar que el alumno obtenga al final de mi sesión con él, de mi clase, de mi módulo, de mi unidad, lo que yo le vaya a ofrecer al alumno. Y de esta competencia se desprende todo lo demás de la planeación. Se desprende el objetivo general, los específicos, los materiales que voy a utilizar, los recursos que voy a hacer, las técnicas didácticas, la evaluación, la retroalimentación y la motivación.
Es decir, todo nace de la competencia que yo estoy creando ahorita al inicio del diplomado. ¿Qué pasa, por ejemplo, si ustedes eligen una competencia, la construyen y de repente vamos a la mitad del diplomado y la quieren cambiar? Entonces, sí se puede hacer y no hay ningún problema. El problema va a ser que tienen que cambiar todo lo que ya hicieron con respecto a la competencia anterior. Cambiar los objetivos, cambiar la metodología de trabajo, las evaluaciones y todo cambia. Entonces, es importante que ahorita que vamos a entrar a este tema, que es el tema básico y el tema central del diplomado, tienen ustedes que decidir un tema para su sesión, ¿sí? ¿Cuál tema van a elegir? El que a ustedes más les guste o en el que estén apoyando directamente con sus alumnos, ¿sí? Por ejemplo, si a mí me pidieron que les diera el módulo de, no sé, de neumología, ¿sí? Entonces, yo tengo que elegir un tema de ese módulo. En este caso, yo podría elegir, por ejemplo, asma, ¿sí? Y aún así, asma es un tema pues muy largo, muy extenso. Entonces, yo pudiera elegir un subtema de eso. Diagnóstico de asma o pruebas funcionales para el diagnóstico de asma. Y mi sesión, mi clase va a ser sobre las pruebas de función pulmonar en el asma. Y a partir de ahí yo tendré que decir en qué tiene que ser competente el alumno al salir de mi sesión, ¿sí? Eso lo iré construyendo poco a poco, pero lo que yo quiero que quede bien claro es, tengo que elegir un tema, ¿sí? Si el tema es muy extenso, yo puedo elegir un subtema para hacer mi planeación y con ese tema es el que vamos a trabajar todo el diplomado. Entonces, ¿por qué les digo que debe ser un tema que les guste? Pues obviamente para que estén motivados en hacer la planeación. Si a mí me gusta el tema de diabetes, pues me será más fácil hacerlo sobre ese tema. Si me gusta el tema de intubación difícil, pues será más fácil hacerlo sobre ese tema, ¿no? Si me gusta la cirugía de rodilla, pues lo haré sobre el tema de cirugía de rodilla. Entonces, elijan un tema y ese tema es el que vamos a trabajar todo el diplomado. Si más adelante ya no les gustó o ya sienten que no es lo suyo ese tema o no lo quieren hacer, pues se puede cambiar, pero cambiarían todo lo que llevamos de adelanto, ¿no? Entonces, para que de una vez ustedes, la mayoría de nosotros, tanto en nuestra área de especialidad como en otra área médica, tenemos un tema que nos gusta mucho, un tema en el que somos expertos. Entonces, ese tema elíjanlo para que les sea más sencillo el establecer todo lo que vamos a hacer en la planeación didáctica, ¿no? Entonces, si, por dar un ejemplo, ¿no? A mí me gustan mucho los temas de enfermedades respiratorias, sobre todo el asma, ¿no? Es un tema que me gusta mucho, que considero que tengo un conocimiento alto en ese tema, entonces yo elegiré el tema de asma, ¿no? Entonces, si yo le pregunto a cada uno, pues muchos de ustedes dirán temas distintos, ¿no? Por ejemplo, si yo le pregunto en este momento por ejemplo, a Carlos Gastelum, qué tema es el favorito y cuál es el tema que maneja bien. ¿Cuál sería por ahí, Carlos? Hola, buenos días. Por ejemplo, en mi caso, sería hablar o desarrollarlo de hernias de pared, por ejemplo. Hernias de pared, incluso es un tema, pues, extenso, ¿no? Que hay veces que está bien, es un tema muy bueno, muy interesante, pero a lo mejor pudiéramos enfocarlo también en abordaje quirúrgico o hernias complicadas o algo por el estilo, ¿no? Que también, pero el tema central será hernias de pared abdominal. Así es. Entonces, está muy bien. Juan Francisco, doctor Beltrán, ¿qué tema es el que considera que es como que más experto? Pues me parece que lo que sea de rodilla, a lo mejor lesión de ligamento cruzado. Ok, entonces ahí tenemos un tema, ¿no? Lesión de ligamento cruzado. Es un tema pues importante que le gusta y de eso pudiera ser la planeación, ¿sí? Entonces Sí. hay que ir pensando un tema en específico y a partir de ahí pues haremos la planeación sobre ese tema.
Indira Rendón. Hola, buenos días. Pues yo creo que, como bien lo dijo usted, intubación vía aérea difícil. Ok. Sí, los estoy agarrando un poquito de diferentes especialidades para que veamos cómo pues hay mucha diversidad Ajá. y hay temas pues que nos gustan a cada uno y son distintos en eso, ¿no? Entonces, intubación difícil es un tema muy recurrente en anestesiología, sobre todo cuando vienen a hacer el diplomado y siempre hay mucho que aportar, ¿no? Por ahí. Entonces, qué bueno, eso es un buen tema. Irma Espino, ¿algún tema? Yo creo que a mí me gustaría diabetes, que ahorita estoy adscrita al CADIMS, entonces es lo que más veo de momento. Ok. Entonces, diabetes, el CADIMS, que bueno, ahí simplemente con el CADIMS ya tenemos como que muchísimos temas de diabetes para enfocarlo, ¿no? Porque diabetes ahora sí que es un tema muy extenso, de hecho pues hay libros y diplomados y casi maestrías en ese tema, ¿no? Entonces, complicaciones, qué diagnósticos, qué tratamientos, qué comorbilidades, un montón de cómo enfocarlo, ¿no? Entonces habrá que a lo mejor delimitarlo un poquito y elegir algún subtema importante ahí. Bien, entonces como se dan cuenta hay muchos temas y lo primero que hay que hacer ahorita es elegir un tema y es el que iremos desarrollando en las futuras sesiones. Para la primera tarea consiste justamente en eso, en elegir un tema y desarrollar una competencia para el alumno, ¿sí? Entonces, para eso, pues tenemos que hablar sobre qué es esta parte de las competencias, ¿no? Entonces, déjenme les comparto la pantalla. Entonces, si yo viera solamente el término competencia, yo tengo que hablar sobre, pues, qué significa y de dónde viene esta parte, ¿no? Pero todos tenemos una noción de lo que significa una competencia. Entonces, por ejemplo, si yo le pregunto por aquí, a ver, ¿quién tengo por acá? Manuel, anda por aquí Manuel Báez. ¿Qué tipo de alumnos, Manuel, maneja usted o atiende? Internos y residentes. Internos. Y me dijo que estaba en el área de radiología, ¿verdad? Sí, así es. Ok. ¿En qué tendría? Imagínese que está rotando con usted un interno o los que tiene ahorita. ¿En qué tiene que ser competente el interno después de haber rotado con usted? Para mí el interno lo veo un poco perdido con el estudio inicial y el estudio ideal. Se abusa mucho de estudios muy avanzados para diagnósticos simples. Entonces, la idea con ellos es hacerles comprender cuál es el estudio inicial que van a pedir y en caso de que un especialista, como un cirujano que está buscando el apéndice, tenga alguna duda, entonces se vaya al estudio ideal para él, pero no empezar con el estudio ideal radiándolo con una tomografía cuando son criterios clínicos y por una simple radiografía cuando puede llegar a un diagnóstico. Ok, exactamente. Entonces tenemos que el alumno, por ejemplo, al salir de la rotación ahí con usted, tendría que, podríamos decir que el alumno elige el abordaje, el diagnóstico o la prueba radiológica inicial o más común para la patología del paciente con respecto a las características clínicas que presenta, ¿no? Entonces, ¿qué dice usted? Tiene que elegir, tiene que saber elegir la prueba que le va a hacer inicialmente, el abordaje que le vaya a hacer. Entonces, esa es una competencia que tiene que tener el interno al salir de ahí, de decir, voy a elegir este estudio porque es el inicial y porque es el que inicia el abordaje del paciente, ¿no? Todo
secundario a lo que presente el paciente y a las características clínicas que yo vea en él, ¿no? Entonces, esa es una competencia que tiene que tener el alumno ahí, ¿no? Bien, vamos con José Álvarez. ¿En qué área está y qué tipo de alumnos maneja o recibe? Hola, buenos días. Si me escuchan, porque tengo un poquito de problemas con el audio y la cámara. Sí, Estoy adelante. en el área de CPTIMS, Promoción a la Salud del Trabajador IMSS. Ok. ¿Tiene rotación ahí de alumnos? Perdón, doctor, es que no se paralizó el audio. Ok. Tengo ¿Tiene, un problemita ahorita. ¿Me repite, por favor? sí, que si tiene rotación ahorita de alumnos ahí con usted? Sí, ahorita está rotando conmigo residente de medicina familiar. Ok. Según su experiencia, al momento de salir de esa rotación, ¿en qué tendría que ser competente el alumno? Bien, respecto a mi área, la competencia que debe desarrollar aquí el residente de medicina familiar es en el ámbito de la prevención y la promoción de los diferentes puestos de trabajo de los trabajadores IMSS. Es decir, debe de ser capaz de analizar en materia laboral cuáles son las acciones preventivas que se deben de realizar dependiendo de la categoría en la cual estamos tratando a nuestros pacientes. Ok, muy, muy de acuerdo. Entonces, si se fijan, ya la mayoría tenemos una noción o una idea de lo que es una competencia, ¿sí? En qué tiene que ser competente el alumno. Ahorita lo veremos como tal, ¿no? Lo que significan, cómo se clasifican y eso, pero casi todos tenemos esa parte ya un poco desarrollada, ¿no? Tengo que, y si no, si ustedes ahorita, si se preguntan, y de repente no saben en qué tiene que ser competente su alumno al momento de salir de la rotación con ustedes, entonces quiere decir que hace falta trabajo en el sentido de conocer qué es lo que le voy a ofrecer al alumno y por qué me lo están mandando, ¿sí? ¿Por qué tiene que estar conmigo y no con alguien más? ¿Sí? Entonces es una parte importante, ¿no? Entonces por aquí tenemos a Francisco Federico León. ¿En qué tendría que ser competente, Doc, es el residente ahí con usted al momento de salir de la rotación? Creo que está apagado el micrófono. Buenos días. Bueno, serían individualizar en qué sería competente un R1, un R2, un R3 y en las diferentes áreas, ¿no? En el área de urgencias, en el área de consulta y en el área de quirófano, como por ejemplo el R1 en el área de quirófano debería ser competente en identificar al paciente, identificar su diagnóstico, saber preparar la sala. El R2 ya tendría que saber lo que tiene el R1, más aparte conocer los abordajes, conocer los implantes que debería de utilizar, y el R3 agregarle en la competencia la habilidad quirúrgica que puede tener. Esto dando por ejemplo en el área de quirófano, ¿no? Ok. Eso es lo que creo, igual y a lo mejor estoy mal, para eso estoy haciendo el diplomado. No, de hecho es correcto y qué bueno que lo menciona porque las competencias de un R1 no es lo mismo que un R2, R3, R4, ni mucho menos de un interno o un pasante. Las competencias de cada uno son distintos y la forma en cómo llegan a obtener las competencias pues también es muy distinto también. Tenemos al interno de pregrado que rota 2 meses nada más en cirugía y pues adquirirá las competencias para una rotación de 2 meses de cirugía. Y el residente de cirugía pues tiene sus 4 años para prepararse, en el caso hablando de cirugía general, pues tiene sus 4 años para lograr la competencia final o global que tiene que adquirir. Igual en el alumno de traumatología, ¿no?
y cada grado tiene sus competencias. Es decir, si tú logras esas competencias, se supone que tendrías que pasar de grado, ¿no? A veces incluso ahí tenemos áreas grises en donde, bueno, a veces que vemos a un R3 o un R4 que decimos, bueno, ¿cómo es que llegó hasta acá de la residencia si ni siquiera es competente en esta parte? Entonces, cada una de los grados tiene sus competencias y cada área también tiene sus competencias. Por ejemplo, tenemos el área, como dice usted, quirúrgica, en quirófano, en urgencias y en la consulta. En familiar, pues tenemos la consulta, tenemos urgencias menores. En ginecología, pues a lo mejor tenemos lo que es el quirófano, la consulta y la tocovaloración. Y así, en cada una de ellas, pues habrá diferentes competencias, ¿no? Gracias, doctor. Entonces, esta competencia se tiene que entender como lo que es tal cual en educación. Yo recuerdo que tenía varios docentes en la facultad. Cuando recién conocieron esta parte de la educación por competencias, llegaban con nosotros pues muy motivados, ¿no? Y decían, me acaban de dar un diplomado sobre educación por competencias, entonces vamos a ponernos a competir a ustedes para ver quién es el mejor. Entonces ya uno se quedaba, bueno, competencias quiere decir competir contra los demás y tratar de ser el mejor o qué quiere decir, ¿no? Y al principio cuando recién recibíamos eso, pues nos hacían competir entre nosotros y pues salíamos mal a veces, ¿no? Entre los propios compañeros, ¿no? Cuando la competencia la educación por competencia no tiene nada que ver con eso de competir. La competencia se refiere a ser competente en los aspectos que están establecidos en un programa académico. Entonces, la competencia, pues es una capacidad para actuar con eficiencia y satisfacción en algún aspecto de la vida personal, social, laboral, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir esto de la competencia? Pues quiere decir que tenemos que ser competentes en todas las partes que integran nuestro quehacer diario. En este caso, por ejemplo, enfocado al área médica, pues tenemos que ser competentes en ser buenos médicos familiares, buenos anestesiólogos, buenos traumatólogos, buenos cirujanos, sí. ¿Y qué nos va a decir si somos competentes o no? Pues tenemos que irnos al programa académico y revisar la competencia global que tiene que adquirir el residente al momento de salir de la especialidad. Todos los programas académicos tienen una competencia global, que es decir, el alumno al finalizar los 3 o 4 años de su especialización tiene que ser competente en esto. Y esas competencias se caracterizan por ser muy largas. Si ustedes leen, la veremos más adelante o la próxima sesión, algunas competencias que tienen que adquirir, por ejemplo, en medicina familiar, ¿sí? La competencia es una página, ¿sí? En lo que tienen que ser competente, así completa de todas las acciones que tienen que hacer. Pero a final de cuentas, para poder lograr esa competencia global de los 3 o 4 o 5 o 6 años de la especialización, pues tengo que ir adquiriendo competencias en cada módulo, en cada sesión, en cada grado académico para poder lograr y llegar a esa competencia global, ¿sí? Entonces, esa competencia, que es decir, ser competente en cada uno de los aspectos que involucra mi práctica médica, pues tiene 3 saberes. Y esos saberes son los siguientes. Es el saber como tal, que se refiere al conocimiento. Tengo el saber hacer, que se refiere al procedimiento. Y tengo el saber ser, que es lo actitudinal, ¿sí? Hay algunos autores que mencionan un cuarto saber, que es el saber social, que lo ponemos como saber estar. Para fines del diplomado nos basaremos solamente en los primeros 3. Saber, saber hacer y saber ser. Es decir, tengo el conocimiento, tengo la habilidad y puedo aplicar ese conocimiento y tengo lo actitudinal tanto conmigo como con mis compañeros, con mis superiores o con mi paciente. Entonces, sé hacer y sé ser dentro de mi área médica, ¿no? Entonces, eso significa ser competente. En otras palabras, significa
el dominio de la totalidad de los elementos y no solamente de algunas partes, ¿sí? Ustedes se darán cuenta, tenemos alumnos que son muy competentes, ¿sí? Y tenemos alumnos pues que no alcanzan a lograr esa competencia. Y ahorita van a ver los tipos de alumnos que tenemos y muchos de ustedes se verán reflejados en alguno de ellos o tendrán algún alumno dentro de esa incompetencia, ¿sí? Ahorita lo vamos a ver esa parte, ¿no? Entonces, educación por competencias, ser competente y los tres saberes que manejamos aquí, ¿no? Saber, esto lo vamos a estar repitiendo mucho durante el diplomado, el saber, saber hacer y saber ser. Entonces, ser competente involucra cumplir todos los saberes y no solamente alguno de ellos, ¿sí? Entonces, la competencia se puede definir, como ya lo vimos anteriormente, como la capacidad de un profesional para tomar decisiones con base a conocimientos, habilidades y actitudes asociadas a la profesión, y todo es para solucionar un problema. A final de cuentas, todas las profesiones vienen a solucionar un problema social. En este caso, nuestro problema pues, es la salud de la población. Entonces, para eso nos forman para aliviar, limitar o curar la enfermedad, ¿no? En ese contexto, pues, la competencia, sobre todo en nuestra área médica, involucrará una amplia gama de conocimientos, destrezas, actitudes y capacidades para poder hacer las cosas. Entonces, ustedes se darán cuenta y pueden verlo hacia atrás. ¿En qué soy competente? ¿Qué tengo que hacer y qué tuve que hacer para poder venir y tratar a la diabetes? ¿Qué tuve que hacer para venir y lograr una intubación exitosa en un paciente con vía aérea difícil? ¿Qué tengo que hacer para dar reanimación cardiopulmonar? ¿O qué tengo que hacer para revertir esa situación? No todo lo que tengo que adquirir de atrás para poder ser competente en esa parte, ¿no? Entonces, el ser competente se traduce en un desempeño superior, y para poder lograr ese desempeño superior tengo que cumplir objetivos que voy trazando día a día. Es decir, mi programa académico, si tiene 100 temas, no es nomás ponerlos porque son esos 100 temas, se tienen que ver. Es poder ver los temas y poder ser competente en cada uno de los temas para, a final de cuentas, lograr la competencia global de la especialidad, ¿no? Entonces, dentro de esa parte, la educación por competencias nace, les pongo aquí, la educación por competencias nace en el afán de llevar un poquito más allá la educación. Es decir, antes, con el simple hecho de que un alumno supiera o tuviera conocimiento, pues era suficiente para decir que el alumno era bueno o era competente en su área, ¿no? La educación por competencias viene a dividir un poquito eso y decirnos, no solamente tiene que saber, tiene que aplicar correctamente el conocimiento y a su vez tiene que llevarse bien con los demás, ¿sí? Entonces, viene a dividirlo en estos saberes y viene a hacer una demostración de lo que el alumno sabe, ¿sí? Entonces, la competencia me dice a mí, la competencia es una acción, ¿sí? Y esa acción es demuéstrame que realmente lo sabes, ¿sí? Si yo, por ejemplo, estoy viendo el tema de diabetes, ¿sí? ¿Cómo sé que el alumno es competente en diabetes? Pues probablemente lo mejor para darme cuenta si es competente o no es verlo al alumno tratando a un paciente o resolviendo un caso clínico sobre eso, ¿sí? No solamente que sea competente en venir a dar la exposición, no, él tiene que demostrar que sabe hacer esa acción. Entonces, en nuestro caso, en el área médica, tenemos los casos clínicos, que son de los niveles más altos que tenemos en evidencia para darnos cuenta si el alumno realmente sabe lo que está haciendo, ¿no? O el trato directo con el paciente durante el pase de visita o durante la consulta médica. Entonces, la competencia es demuéstrame que realmente lo sabes hacer, demuéstrame que sabes y demuéstrame que te llevas bien con
con el paciente en este caso, ¿no? O con tus compañeros. Es la demostración de una acción, ¿sí? Entonces, esa es la competencia, el que nos demuestre que realmente sabe. ¿Cómo sé, por ejemplo, si el alumno sabe leer el electrocardiograma? Si ya leyó, ya vio videos, ya buscó por su cuenta. Entonces, ¿cómo sé si realmente el alumno sabe el electrocardiograma? Pues a lo mejor con, con un paciente real que le digo, a ver, aquí está el paciente, aquí está el electro, demuéstrame que sabes hacerlo. Y él resuelve adecuadamente el problema o diagnostica correctamente la arritmia. Entonces, eso me demostrará que es competente en el tema de electrocardiograma, ¿no? Entonces, esa demostración de la acción. Y dentro de las competencias tenemos 3 tipos de competencias. Tenemos las competencias que son básicas, que esas nos sirven para nuestra vida cotidiana y para nuestra relación con la sociedad. Y aquí tenemos, por ejemplo, la comunicación y el respeto, que son competencias básicas para vivir en sociedad. Entonces, si yo tengo buena comunicación, me podré desempeñar mejor en la sociedad. Si yo tengo el respeto, que es también adquirir una competencia, pues tendré competencias básicas. Tengo, por otro lado, competencias genéricas, y las genéricas se refieren a competencias que son comunes para muchas áreas, por eso se llaman genéricas, ¿sí? En este caso les puedo decir que, por ejemplo, hablar inglés es una competencia genérica que le sirve a muchas profesiones. Le sirve al maestro, le sirve al ingeniero, al arquitecto, al médico, al abogado, a todos nos sirve hablar inglés, ¿sí? Entonces será una competencia genérica. O sumar y restar le sirve al economista, le sirve al médico, le sirve al maestro, le sirve al abogado, a todo el mundo le sirve sumar o restar. Entonces, por eso será una competencia genérica. Pero no todos tendrán una competencia como hacer una cirugía de rodilla o hacer una intubación. Esas son competencias específicas de cada área y muy específica también de cada especialidad. Entonces, tenemos, por ejemplo, la cirugía de rodilla, que la hace el traumatólogo, pero también hay traumatólogos que son especialistas en rodilla nada más, y hay otros que son especialistas en lesiones de ligamentos cruzados y no ven más que eso. Entonces, son competencias muy específicas que adquieren cada uno. Tenemos, por ejemplo, la intubación, que será una competencia específica del área médica, pero habrá especialidades que todavía llevan a un grado superior la intubación, por ejemplo, urgencias o anestesiología o los neonatólogos, por ejemplo, que son situaciones de intubación pues un poquito más complicadas. Entonces, todos los médicos a lo mejor sabremos la técnica de intubación, habremos intubado a algún paciente, pero no al grado que lo llevan estas especialidades que les mencioné anteriormente. Entonces, son competencias específicas de cada área, ¿no? Entonces, en este caso, nosotros trabajaremos durante todo el diplomado con competencias específicas. Y a partir de ahí vienen los temas que ustedes tienen que ver, ¿no? Si alguien va a hablar de intubación, pues será la competencia de intubación, de poner un catéter central, por ejemplo, los de urgencias o medicina interna, de atender la diabetes en sus formas de prevención, a lo mejor el médico familiar o a lo mejor por ahí los de CPTIMS, ¿sí? Entonces, a partir de ahí nosotros decidiremos cuál va a ser nuestra competencia, ¿no? Entonces, si lo viéramos como un triángulo o como una totalidad, pues las competencias más o menos se va a ver de esta forma, ¿sí? Y es una fórmula sencilla. Competencia es lo siguiente, es conocimiento más habilidad más actitud. Entonces, en este caso, en este esquema lo van a ver como conocimiento con la letra K, habilidad con la letra H y actitud con la letra A. Entonces, ¿qué es lo que queremos? Que el alumno al final de nuestra sesión o al final de nuestro módulo, de nuestra unidad, de nuestro programa académico, él logre ese triángulo de la competencia, ¿sí? Cuando no se logra, pues entonces empezamos a clasificar al alumno de diferentes formas, ¿sí? Entonces, para que un alumno sea competente, tiene que tener esas 3 áreas bien desarrolladas. Nosotros, como docentes, tenemos que buscar la forma en cómo ayudarle a él para lograr completar esas áreas, ¿sí? Ya sea identificando qué área es la que le hace falta
y haciendo actividades para que la fortalezca, o dándole el acompañamiento durante su proceso, ¿no? A final de cuentas, como lo veremos más adelante en el diplomado, la mayoría de la responsabilidad de formación recae en el alumno, en el modelo que maneja el IMSS, ¿sí? Y el modelo por competencias. Recae la mayoría en el alumno y nosotros como docentes solo somos facilitadores del conocimiento, facilitadores del aprendizaje. Es decir, ponemos los medios y las herramientas para que él se desarrolle, pero no le aventamos conocimiento, no lo forzamos a que haga ciertas cosas, tiene que depender de él. A lo mejor lo motivaremos para que lo haga, a lo mejor lo retroalimentaremos para que él pueda mejorar, pero no le daremos el conocimiento como tal para que él lo adquiera y lo adquiera y lo adquiera sin dar nada a cambio, ¿no? Eso depende de él, pero depende de nosotros también apoyar el proceso, ¿sí? Entonces, cuando veamos que un alumno, pues, no tenga alguna de esas tres cosas, pues tendremos que hacer actividades para ayudarle a que las adquiera, ¿no? ¿Cuántos alumnos de nosotros no hemos visto que tienen un conocimiento muy amplio, a veces incluso superior al de sus maestros, pero al momento de aplicarlo no lo pueden aplicar o no saben hacerlo? O aquellos que tienen mucho conocimiento y que de repente no se llevan bien con el paciente, no le explican, no se llevan bien con sus compañeros, no se llevan bien con sus jefes. Entonces puede tener mucho conocimiento, puede aplicarlo bien, pero si no sabe ser o no sabe relacionarse, pues será incompetente también. Entonces, si alguna de esas áreas falla, tendremos a un alumno incompetente. Y ustedes sabrán perfectamente, ya después de conocer este triángulo, cuántos de sus alumnos tienen algún saber bien desarrollado y otros no, o cuántos son competentes completamente, ¿sí? Aunque es todo un proceso, ¿no? Entonces, cuando un alumno no cumple con los tres saberes, decimos que es incompetente todavía. Entonces, podemos todavía ayudarlo a que adquiera las competencias. En este caso, por ejemplo, si ustedes ven el triángulo así, aquí tenemos un alumno que le conocemos como erudito. El erudito es un alumno que sabe mucho, tiene amplios conocimientos sobre el tema y muy profundos, pero al momento de aplicarlo no lo sabe hacer, ni tampoco se sabe llevar bien con las personas, ¿no? Entonces, si lo viéramos de esa forma, muy probablemente el prototipo, si ustedes vieron alguna serie por ahí médica, este sería el prototipo del Dr. House. El Dr. House es una persona, un personaje que tiene un conocimiento muy amplio sobre los temas, un conocimiento inmenso, pero cómo se llevaba con sus pacientes o cómo se llevaba con su equipo, no se llevaba bien con nadie. Y tampoco también delegaba muchas de las acciones a su equipo porque a él no le gustaba hacerlas, los procedimientos. Entonces, es el prototipo del erudito, ¿no? El que sabe mucho, pero no sabe aplicar ni sabe llevarse bien con las demás personas. Entonces, ustedes tienen muchos alumnos que son eruditos. También tenemos a los alumnos que son hábiles. Hábil en el sentido de que son incompetentes en el resto. Saben hacer mucho, pero no saben por qué se hace, ni saben llevarse bien con las demás personas. Un ejemplo clásico es, por ejemplo, aquel interno que sabe poner un catéter central y que a la primera le sale y que desde que le enseñaron él sabe hacerlo, pero de repente cuando se le complica, cuando algo no salió según los pasos que él tiene en su mente realizados, ya no sabe qué hacer, ¿sí? O cuando le dicen pon el catéter central, pero no sabe ni las indicaciones para ponerlo, ni qué hacer cuando hay una complicación, ni tampoco se lleva bien con los demás, ¿sí? Entonces, ese alumno será muy hábil, pero será incompetente también, porque a pesar de que sabe hacer muy bien la técnica, al momento, a veces no sabe por qué aplicarla, por qué hacerla o en qué momento tiene que hacerla, ¿sí? Entonces, a eso les conocemos como alumnos hábiles. También tenemos al alumno refinado. El refinado es también muy conocido en los hospitales. El refinado es el que se lleva muy bien con todos, ¿sí? Tiene una excelente habilidades interpersonales e intrapersonales, pero no sabe mucho ni tampoco sabe aplicar el conocimiento. Entonces,
pasa los grados, pasa las materias, porque se lleva bien con el profesor o porque se lleva bien con sus alumnos, ¿no? O porque nos cae muy bien. ¿Sabes qué? Me cae muy bien, tuvimos compañeros así, me cae muy bien, pero no sabe nada, ¿sí? O no sabe hacerlo, pero me cae bien y lo ayudo, ¿sí? Y de repente ese alumno va pasando los grados y ya al momento cuando se enfrenta él solo a la vida real, pues es cuando se batalla más, ¿no? Y pobres pacientes, ¿no? Todos tenemos un compañero que así fue. Entonces, ese alumno se llama refinado. Tenemos también a otro tipo de alumnos que son los groseros. Los groseros son alumnos que tienen mucho conocimiento, tienen habilidad, pero no tienen lo social bien desarrollado. Entonces, saben mucho, lo aplican bien, pero no se llevan bien con el paciente, no se llevan bien con los familiares o con los propios compañeros. Entonces, a esos alumnos se les conoce como groseros, que son aquellos con conocimiento y habilidad, pero falta de habilidades sociales. Tenemos también al ignorante, ¿sí? Entonces, si ustedes así se llama la clasificación, ¿no? Así están los libros como ignorante, entonces a veces ahorita, pues no le vamos a decir al alumno, oye, pues es que estás clasificado como un alumno ignorante, ¿no? Porque ya después terminamos allá en los derechos humanos con una denuncia por acoso o por violencia. Entonces, sin embargo, la literatura sí los pone como ignorantes. ¿Quién es el ignorante? El que tiene mucha habilidad, el que se lleva bien con los demás, pero que no tiene el conocimiento para aplicarlo, ¿no? Entonces, ese alumno será un alumno ignorante, ¿sí? Y pues abundan mucho estos tipos de alumnos, ¿no? En nuestras áreas, en nuestras sedes, y nuestra responsabilidad, por así decirlo, cuando toque nuestra rotación con nosotros es identificar esa debilidad que tiene e intentar ayudarlo para que la mejore, ¿sí? Por último, tenemos al alumno que es un inútil, ¿sí? Así lo menciona la bibliografía, nomás pues no lo vayan a decir como tal porque terminamos, como le digo, en reportados así, ¿no? Pero así viene. Un alumno inútil es aquel que tiene conocimiento, tiene lo social bien establecido, pero no sabe hacer nada con el conocimiento ni la habilidad social que tiene, ¿no? Ese alumno será un alumno inútil, ¿sí? Entonces, ¿de qué dependerá? Pues nosotros ayudarlo a esa parte, ok. No le voy a decir, obviamente, ¿no? Que es un alumno clasificado como inútil según las competencias. Yo le diré, oye, ¿qué tal si con ese conocimiento que tienes, pues te ayudo y te pongo actividades para que apliques ese conocimiento, ¿no? Te pongo a hacer un caso clínico, te pongo a operar, a hacer una cirugía, pues con mucha supervisión para poder que la hagas bien y te empiezo a dar actividades para mejorar la habilidad que me hace falta, en este caso la destreza o el procedimiento. O en el caso, por ejemplo, si nos falta la parte social, pues a lo mejor lo puedo mandar a hacer un curso del Saber IMSS o un curso de relación médico-paciente o un curso de habilidades o actitudes interpersonales para que mejore en esa parte. Y si le falta el conocimiento, pues ahí sí, a ponerlo a que lea, ponerlo a que estudie más y ayudarlo en esa parte, ¿no? Ya veremos más adelante las actividades que tendremos que hacer para que ese alumno pues mejore, ¿no? Lo que nos compete ahorita es identificar al alumno y ya con esto que ya conozco, pues saber qué tipo de alumno es con el que estoy manejando, ¿sí? Si estoy tratando con refinados, con eruditos, con inútiles, con ignorantes, con hábiles, ¿sí? Yo lo tendré que clasificar para de esa forma, pues tratar de apoyarlo y que desarrolle un poquito más el resto de habilidades, ¿no? Entonces, esa parte son los tipos de competencias y los tipos de incompetencias. Todo esto que ustedes estamos viendo aquí en la sesión está dentro de su plataforma en los archivos de la unidad 1. Entonces, si quieren profundizar más, pues ahí lo pueden ver en esa parte, ¿no? Que para su evaluación de la unidad 1, pues tendrán que leer un poquito más para responder adecuadamente las
las preguntas, ¿no? Entonces, esa también le quise hacer una pequeña pregunta, ¿sí? Entonces, estamos por aquí, vamos con Hugo Monroy, por aquí. Si andas por aquí, Hugo, ¿quién será más inteligente? ¿Albert Einstein o Lionel Messi? Albert Einstein. Albert Einstein, ¿verdad? Doctora Dulce, ¿quién será más inteligente? ¿Albert Einstein o Leo Messi? Hola, buenos días. Pues depende de qué tipo de inteligencia, ¿no? Si estamos considerando, pues ya ves que hay muchos tipos de inteligencia, pero si estamos considerando el IQ, pues no me sé el de Messi ni el de Einstein, pero sé que es alto. Sé que es de los IQ más altos que existen. Entonces, hay que considerar qué tipo de qué inteligencia estamos hablando. Pero como individuos, somos un ser integral, entonces también depende dónde estemos. Saber estar, como decía, una de las categorías de los saberes ahí en las competencias. Porque a lo que viene, por ejemplo, Einstein fue una persona inadaptada aparentemente porque era diferente en las actitudes que tenía o en las competencias, era diferente. Y también Messi, creo que también no conozco mucho de fútbol, me va a regañar ahí el doctor Beltrán, pero no sé mucho de fútbol y de los jugadores, pero incluso lo comentan como que tiene un espectro, ¿no? De autismo. De autismo. Ajá. Entonces, de verdad, no me sale el IQ de él. Ok. Justamente es a lo que voy. Cuando hablamos de inteligencia, lo más común y lo más ordinario que rápido nos fijamos es en ese IQ o en ese nivel de inteligencia del conocimiento de esa parte, ¿no? Es algo normal que sucede, ¿no? Lo que tendríamos que preguntarnos aquí es, ¿quién es más inteligente en qué? Y depende de dónde estemos, ¿no? Porque si nos ponemos a hablar de física, pues obviamente el nivel de Einstein pues va a ser muy superior al de Leo Messi, pero si nos ponemos a jugar fútbol, pues obviamente Albert Einstein pues apenas se podía abrochar sus zapatos, entonces, ¿cómo va a ser? Obviamente Leo Messi le ganará, ¿no? Justamente es a lo que vamos. Nuestro alumno, para poder clasificarlo y para poder saber por qué es incompetente, yo también tengo que conocer qué tipo de inteligencia tiene mi alumno, ¿sí? Entonces yo, por ejemplo, tengo alumnos que de repente los pongo a hacer una exposición y son feas, no las hacen bien, no saben hablar en público, la información está mal, las diapositivas están muy feas. Y de repente a ese mismo alumno lo pongo a hacer un ensayo o lo pongo a hacer una dramatización sobre el tema y es excelente para hacer eso. O lo pongo a hacer un mapa mental y me pone dibujos, me pone formas, información importante, ¿sí? Entonces, a lo mejor ese alumno con el que estoy batallando y con el que es incompetente, probablemente no lo esté yo reconociendo el área en la que es bueno, ¿sí? Entonces todos tenemos un área que es la que se desarrolla más. En este caso, pues, por eso les pregunto aquí, ¿quién será más inteligente? Entonces la pregunta será, depende en dónde estemos y depende en qué situación lo estemos haciendo, ¿no? Los dos son muy inteligentes, los dos son en su propia área, pues unos de los exponentes más importantes en la historia. Entonces, pero es imposible ponerlos a competir en lo mismo porque las habilidades que tienen son distintas, ¿no? Entonces, eso pasa con cada alumno. Yo tendré alumnos que son muy inteligentes, tendré alumnos que son inteligentes de conocimiento, tendré alumnos que saben hacer los procedimientos muy bien, tendré alumnos que se llevan muy bien con los pacientes y de repente con el simple hecho de los pacientes de verlos ya se curaron, ¿sí? Todos tenemos ese tipo de
o conocemos doctores que de repente les dicen así, doctores que lo veo y ya me curé, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque tienen esas habilidades muy desarrolladas. Entonces, hay ejemplos, ¿no? Por ejemplo, ¿quién será más inteligente? Si Mozart o Galileo, ¿sí? Dos áreas pues completamente distintas de las artes. ¿Quién será más inteligente? Si Gandhi o Isaac Newton, ¿no? Y ahí es donde entramos con esto, que son los tipos de inteligencia. Entonces, según el modelo de Howard y Gardner, tenemos este tipo de inteligencias. Tenemos inteligencia lingüística, musical, lógico-matemática, espacial, corporal kinestésica, intrapersonal, interpersonal, natural pictórica. Entonces, en su momento haremos nosotros pruebas para saber en qué inteligencia caen ustedes y cuál es la que está más desarrollada. Y se los adelanto, la mayoría del área médica caemos en la lógico-matemática, porque la mayoría de las personas caemos en esa también, justamente porque el sistema nos ha hecho hacerlo así, ¿sí? Y se le da mucho peso a esa parte de lo lógico-matemático. Cuando hay alumnos que son muy buenos en la naturaleza, o que son músicos, o que son deportistas, ¿sí? Entonces, tenemos problemas en nuestro sistema educativo porque le estamos dando mucho peso a la lógico-matemático, ¿sí? Entonces, ahí tenemos cosas importantes que discutir y lo haremos en la siguiente sesión, ¿no? Esto es como un pequeño adelanto para que ustedes se den cuenta de que tenemos alumnos, tenemos competencias, tenemos inteligencias y tenemos que ser capaces de identificar cómo es nuestro alumno para poder ofrecerle yo algo mejor en las sesiones, ¿no? Si yo no conozco cómo aprende mi alumno, ni conozco su situación, pues difícilmente yo podré ofrecerles algo importante. De igual forma, si yo no conozco cómo yo como docente aprendo, pues tampoco sabré cómo enseñar a los alumnos, ¿no? Nosotros enseñamos como docentes de la misma forma en cómo aprendemos. Entonces, si a mí como docente se me facilita más ver un video, probablemente muchas de mis estrategias dentro de mis aulas o mi ambiente clínico los pondré a ver videos a los alumnos. O si yo soy muy bueno leyendo y haciendo resúmenes, los pondré a hacer resúmenes. Pero ¿qué pasa si mis alumnos no son buenos en eso? Y ellos son más de hacer, son más de dibujar, son más de hacer otras cosas. Pues ahí es donde caemos en las incongruencias y nosotros como docentes tenemos que adaptarnos a la forma en cómo aprende nuestro alumno, ¿sí? Porque para nosotros es más sencillo eso. Para él como alumno es más difícil cambiar su método para aprender según lo que yo le estoy enseñando. Es más fácil que el docente se adapte a las necesidades del alumno y eso es lo que el diplomado también les quiere dar a entender, ¿sí? Muy bien. ¿Dudas hasta aquí? ¿Preguntas, comentarios, aclaraciones? Abierta para levantar la mano, ¿no? El que quiera. ¿Todo bien? Excelente. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Espero que entre hoy y mañana quede lo de la plataforma, entrar a la plataforma, subir su carta compromiso, hacer la evaluación inicial y ya está disponible la unidad 1. Todo lo que les acabo de mencionar viene ahí en esa unidad 1 para que ustedes den repaso y sepan pues un poquito mejor de lo que estamos hablando, ¿no? Entonces, cualquier duda o pregunta, seguimos en el grupo de WhatsApp y nos veríamos hasta el próximo jueves, ¿sí? El martes no va a haber sesión, vamos a dejarla para el próximo jueves, ¿sí? Para que vayan entrando, revisando y vean cuáles son las tareas. Adelante, Octavio. Doc, la cuestión ahí, lo que viene lo que son los manuales y todo eso de lo que se tiene que contestar, eso se va a ir haciendo antes de lo que es la unidad 1. Lo de metodología de trabajo, todo eso de los... Eso de metodología de trabajo, de criterios de aprobación y todo eso, eso lo tienen que leer ustedes para que vean cómo es que vamos a trabajar. Dar lectura y avanzar. Sí,
dar lectura, avanzar. Hasta ahorita las actividades son esas, son la carta compromiso, la evaluación inicial e ir pensando el tema para su ¿Los competencia. instrumentos de evaluación, esto también? Lectura nada más. Ok, muy bien. ¿Sí? Aún no trabajaremos con eso, solamente es para que lo lean, pero en su momento lo vamos a retomar otra vez. Ok. Vale, gracias. Muy bien. Muy bien, entonces seguimos al pendiente. Cualquier duda, ahí estamos en el grupo. Y pues nos veríamos hasta el próximo jueves. Que pasen feliz fin de semana y Día de las Madres, las que ya sean madres por acá. Entonces, muchas felicidades y nos vemos el día jueves. Saludos. Gracias. Dice por aquí, ¿cuándo será la próxima sesión? Se corta el audio, no que se estudia el jueves, José Álvarez.